Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libre. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Pedimos disculpas porque el hermano Adrián Castro está atendiendo compromisos muy importantes. No podrá estar el día de hoy con nosotros. Pero entre tanto, Dios permita que podamos nosotros seguir adelante realizando este programa. Vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar de el sábado como el día del Señor. Y esto es muy importante porque efectivamente, si bien es cierto, existe un pequeño grupo dentro del cristianismo que dice que el sábado es el día del Señor, la gran mayoría estamos de acuerdo que el día del Señor es el domingo. Sí vale la pena que contestemos esta pregunta por dos razones. Primero, por caridad para estos hermanos, explicarles cuáles son nuestros motivos, por qué guardamos el domingo y no el sábado, y también para cualquier persona cristiana, católica, que tenga dudas con respecto a este tema, de por qué no guardamos el sábado sino el domingo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar en materia. El primer punto que debemos indicar es que recordemos que desde la antigua alianza, empezando por el Génesis, recordemos que la creación se manifiesta a través de unas etapas que son incluidas dentro de una semana. Y efectivamente dicen que el séptimo día, es decir, el sábado, fue el día que Dios santificó y descansó. De ahí posteriormente, cuando se establece la ley mosaica, en uno de los mandamientos que nosotros decimos santificar la fiesta, decía guardar el sábado. Recuerden, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en falso. Y el tercer mandamiento es santificar las fiestas. Y efectivamente ahí decía guardar el sábado. Entonces se establece el sábado ya en la ley mosaica como día de descanso obligatorio. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, en su vida terrena encuentra la ley vigente. De hecho, el sábado era el día en el que se reunían en la sinagoga y Jesucristo iba a la sinagoga y se reunía y hablaba de la palabra de Dios. De hecho, uno de los debates que Jesús tuvo a lo largo de su vida pública era donde se le cuestionaba por qué violaba el sábado o por qué no guardaba el sábado. Así que efectivamente, hasta la vida pública de Jesús, el sábado era el día de culto al Señor. Sin embargo, muchos de ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué hubo el cambio? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Bueno, esto es lo importante de una vez puesta esta plataforma, partamos de la premisa de que efectivamente hasta la vida pública de Jesús estaba vigente el antiguo pacto y por lo tanto el sábado como el día del Señor. Entonces, dicho esto, empecemos también a analizar algunos contextos para que podamos conversar al respecto. En primer lugar, sabemos que en nuestra semana, en la mayoría de nuestros países, generalmente pareciera que el domingo fuera el último día de la semana, porque hablamos de semana laboral, ¿no? De lunes a sábado, muchos lugares se trabaja, y entonces el domingo aparece al final de los calendarios con en rojo como un día libre. Entonces uno tiene la percepción de que el domingo es el último día de la semana, y no, el domingo
es el primer día de la semana. Ese es el primer contexto que tenemos que tener claro. En la semana bíblica y también podríamos decir en la semana que es la que usamos nosotros, que es la de origen del Imperio Romano, que es la que teníamos, la que regía, donde tenemos lunes, martes, miércoles. De hecho, tiene nombre de su origen, son nombres en antiguos dioses paganos. Efectivamente, el Sabbat o el sábado, como llamamos nosotros, el Sabbat es uno de los nombres que tiene origen bíblico. Y el domingo, que era el primer día de la semana, también tiene un origen bíblico, el nombre. Y vamos a aclararlo. Entonces, primera aclaración, el sábado es el séptimo día de la semana y el domingo, que llamamos nosotros hoy día, es el primer día de la semana. Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración, el Sabbat era el día que tenía nombre propio, era el séptimo día que dijimos que se estableció tanto en el Génesis cuando terminó la creación y Dios santificó el séptimo día, y también en la ley mosaica. Se llamaba Sabbat, nosotros le llamamos sábado. Otro aspecto importante es que en la Biblia a ese día después del Sabbat no se le tenía nombre, se le llamaba el primer día de la semana y punto. No es como nosotros que le tenemos un nombre. ¿Cómo le llamaban los paganos a este primer día de la semana? Le llamaban el día del sol. Es de esa manera. De eso hay una connotación en inglés de Sunday, ¿no? Entonces sí, en inglés conservaron ese nombre como el día del sol. En español, ¿por qué le llamamos domingo? Porque viene del latín que dice Dominicus Dei o Día del Señor. Entonces, la españolización quedó en domingo, es decir, domingo es el día del Señor. Entonces, por eso le llamamos domingo. Entonces, ya vemos que podemos contextualizar el sábado, séptimo día de la semana, para nosotros en nuestra semana, en nuestros países, domingo, día del Señor, el primer día de la semana. En la Biblia se le llamaba primer día de la semana y los paganos le llamaban el día del sol, el mismo primer día de semana o el día después de el Sabbat o el sábado hebreo. Entonces, todas estas contextualizaciones es importante tenerlas claras para que cuando veamos los textos podamos entrar en sentido. Ahora, un aspecto importante que debemos establecer es que para nosotros la revelación divina viene en la persona de Jesucristo. Nosotros no somos la religión del libro, sino la religión de la persona. Nosotros seguimos al verbo, el verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la revelación definitiva y el nuevo pacto, que es el que nosotros somos parte, es por y para Jesucristo. Entonces, todo lo que Jesucristo reveló y estableció tiene valor porque Dios mismo lo establece. Entonces, Jesucristo, como Dios hecho hombre, como verdadero Dios, tenía la autoridad para abolir, modificar y establecer nuevas cosas. Repito, Jesucristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, tenía plena autoridad para abolir prescripciones del Antiguo Testamento, modificarlas también y establecer unas nuevas. El otro aspecto importante es que cómo nos llega a nosotros la revelación de Cristo. La revelación de Cristo nos llega a través de lo que Él dijo y estableció físicamente, pero también de aquellos que Él le dio autoridad. Recordemos que le dio plena autoridad a los apóstoles para que dirigieran la iglesia. Por lo tanto, no solo lo que Jesucristo dijo, sino lo que los apóstoles establecieron de palabra o de obra, es decir, con sus actuaciones, nos viene como parte de lo que Jesucristo estableció. Recordemos que una vez se da Pentecostés, Jesucristo le promete que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles hasta la verdad plena. Entonces, todo lo que ellos, a la luz del Espíritu Santo, van estableciendo en las comunidades es revelación que nos viene a través por tradición, transmisión del mismo Jesucristo. De hecho, los escritos neotestamentarios vienen de los apóstoles. Los que escribieron los apóstoles, para nosotros los consideramos con inspiración divina. Entonces, tendríamos que vislumbrar cómo las primeras comunidades vivieron su fe, porque eso es signo de que
el nuevo pacto que establece Jesucristo, que fielmente siguen los apóstoles y que nos enseñan a las primeras comunidades y que nosotros seguimos, es lo que Dios estableció o Jesucristo estableció en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué testimonios tenemos nosotros de las primeras comunidades cristianas con respecto a guardar o el sábado o el domingo? Bueno, hay un apologista de los primeros siglos que se llama San Justino Mártir. San Justino Mártir nos presenta en una apologética donde entra en diálogo con aquellos que atacaban el cristianismo o la fe cristiana. Entonces él empieza a explicitar la fe y aclarar aquellos ataques o dudas que puedan tener. Dentro de esa apología, él explicando la fe, establece cuál es el día de culto que tenían los cristianos. Entonces, es importante que él, fíjense que cuando voy a leerlo, vamos a encontrar que él usa dos términos. Uno hablándole a los que conocen la escritura y otro hablándole a los que no conocen la escritura. En un aspecto, a los que conocen la escritura le dice que nosotros nos reunimos para celebrar al Señor el primer día de la semana, que fue cuando Dios sacó de las tinieblas la oscuridad, separó la oscuridad de las tinieblas. Como recordemos, el primer día de la creación, eso es lo que dice el Génesis. Así que deja claro en eso. Pero para los que no conocen la escritura, les habla de que se reunían el día del sol. Entonces, ahí vemos que el día del sol es como los paganos conocían al día siguiente al Sabbat o el primer día de la semana. Vamos a leer, vamos a buscar el texto que aparece entre los documentos de los padres de la iglesia, ¿no? Y ahí vamos a encontrar el tema de qué es lo que nos dice San Justino Mártir. Dice San Justino en su apología: nos reunimos todo el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, dice San Justino Mártir lo siguiente: nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Aquí vienen tres contextos muy claros que San Justino presenta. Primero, le habla a las personas que conocen la Escritura. Segundo, a los paganos. Y tercero, a los que conocen la nueva alianza. Tres elementos coincidentes del día de la reunión. Es el primer día, según la Biblia, que Dios separó las tinieblas de la oscuridad. Es el día siguiente al Sabbat judío, que llaman el día del sol. Y también es el día en que nosotros reconocemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Recordemos, nuestra fe nos enseña que Jesucristo murió un viernes, estuvo todo el sábado en el sepulcro y a la clarear del primer día de la semana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, se lo encontraron resucitado. Así que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, estos tres conceptos nos indican que ya la transmisión o la tradición apostólica, que estamos hablando cerca del siglo I, siglo II, unos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos seguían guardando no el sábado, sino el primer día de la semana. Entonces, nada de estar pensando que es una impostación, una herejía, un cambio de paradigma, algo que ocurrió después, que impuso no sé qué emperador o algo por el estilo. No, las primeras comunidades cristianas cambiaron bajo la inspiración del Espíritu Santo y la autoridad apostólica el día de culto del sábado para el domingo. ¿Por qué? Algunos se preguntarán. Bueno, San Justino lo insinúa ya. Empieza a decirnos que es la resurrección de Cristo. ¿Dónde se sella la nueva alianza? Muchas personas piensan que cuando Jesucristo muere. Sin embargo, tenemos que tener claro que la nueva alianza se sella de manera definitiva o se completa el mito. Sí, decíamos que lo importante es la resurrección de Cristo. El sello que hace definitivamente después de todos estos sufrimientos,
y que rubrica, establece, determina de manera indudable que Jesucristo era quien era y completa el pacto completamente con nosotros, y la redención, la resurrección de Cristo. A tal punto es tan importante la resurrección que dice la Biblia en 1 Corintios 15:14. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Por lo tanto, la resurrección de Cristo viene a representar el acontecimiento fundante de la nueva alianza y nuestra fe en que Cristo ha resucitado. Ve ahí que el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. Siendo la resurrección en un acontecimiento tan importante, no deja de extrañar que se convirtiera en el hito, en el acontecimiento central, eje, y por lo tanto en el momento a recordar permanentemente cómo que estamos redimidos y que tenemos esperanza, y que el día de culto ya no fuera el Sabbat, sino la resurrección de Cristo, que hace ya no solo la creación, sino que hace toda la creación nueva. Y es el mismo Dios el que lo establece. ¿Cuándo resucitó Cristo? Bueno, eso lo sabemos todo, pero para rúbrica, para estar claro y en contexto, sabemos por referencia de los evangelios que resucitó el primer día de la semana. Vamos a citar un texto solamente. Juan 21, dice la palabra. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. El primer día de la semana. Recordemos que en el texto no habla de domingo, sino del primer día de semana, porque era el modo como se conocía en ese momento al día siguiente al sábado. Entonces, hay otro acontecimiento importante que nos ayuda a nosotros a establecer y dejar en claro cómo el Espíritu nos fue guiando para que el día de culto pasara del sábado para el domingo, y es la venida de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Fíjense, la segunda persona de la Santísima Trinidad viene en Pentecostés. Sin embargo, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Pentecostés, para nosotros los cristianos, es sinónimo del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, en la Biblia, en la Antigua Alianza, y cuando se dio el acontecimiento que estaban los apóstoles, no se estaba celebrando la venida del Espíritu Santo. Se estaba celebrando una fiesta que se establecía en la Antigua Alianza como la fiesta, podríamos llamarla, de acción de gracia por las cosechas. Esta fiesta, que tiene connotaciones de llamar Pentecostés, era porque es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces, dicho de esta manera, tenemos claro por qué eran 50 días. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, estaba la Pascua. La Pascua se celebraba un sábado. Entonces, decía el texto que explicaba cuándo se celebraba la fiesta, que había que contar 7 sábados completos. Tenían que ser semanas completas. Así que 7 semanas completas, recordemos matemática, aritmética. 7 por 7, 49. Son 49 días. Pero había que celebrarlo al día siguiente de esas 7 semanas completas. Así que 50 días exactamente después de la Pascua se celebraba Pentecostés. ¿Y cuándo era ese día? Al día siguiente al sábado, el primer día de la semana. Recuerden, eran 7 sábados seguidos. Al séptimo sábado, el día siguiente, el primer día de la semana, era que se celebraba Pentecostés. Y ese día viene el Espíritu Santo. Recuerden la connotación importante que va reteniendo el domingo. En primer lugar, Jesucristo resucitó un domingo. Las apariciones que tenemos en términos generales en el Evangelio, que rescata el Evangelio, era el primer día de la semana. Pentecostés viene 50 días después que Jesucristo resucita, está 40 días con ellos, le deja que quede en Jerusalén orando, quedan 9 días orando, y al 10º día viene Pentecostés, el primer día de la semana. Vamos a ver primero el texto que nos habla de la fundación de la fiesta de Pentecostés. Levítico 23, 15 al 16. Lo que explicamos lo vamos a leer acá. Dice así:
También contarán 7 semanas a partir del día en que entregan la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso, tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado, 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Levítico 23, del 15 al 16. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Bueno, está claro. Hechos 2 del 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se le aparecieron una lengua como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía expresarse. Bueno, a partir de ahí tenemos más que claro que la segunda persona de la Santísima Trinidad vino el primer día de la semana. Dicho esto, vamos a hacer otra pregunta. Dijimos que Jesucristo resucita el primer día de la semana, que las apariciones del Evangelio nos insinúan ya, porque presentan, lean las apariciones de los diferentes evangelios como pone el primer día de la semana. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la manifestación de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, se da en Pentecostés. Y finalmente, la pregunta sería, ¿cuándo se reunían los cristianos en las primeras comunidades? Una vez conversando con un adventista, me planteó su punto y yo le dije, mira, muéstrame después de la resurrección de Cristo un solo día donde los cristianos se reunieran para darle culto a Dios, un sábado. No va a encontrar ninguno, porque todas las referencias que se encuentran en el Nuevo Testamento están en las reuniones el primer día de la semana. Y el otro aspecto también importante, después que muchos protestantes por conveniencia no lo reconocen, si buscamos la historia de la iglesia, la tradición, los padres que narran siempre se reunieron el primer día de la semana, que después que empezaron a llamar ese primer día de semana domingo. Antes de leer el texto de los Hechos de los Apóstoles, para ayudar a dar referencia y contexto a esto que estamos hablando, tenemos que recordar que Jesucristo el Jueves Santo establece que hicieran la última cena en memoria de él. Nosotros hoy día a esa última cena le llamamos misa o Eucaristía, acción de gracia. Sin embargo, en las primeras comunidades cristianas no le llamaban ni misa ni Eucaristía, le llamaban la fracción del pan. Entonces, en los textos neotestamentarios, cuando se habla de la misa o de la Eucaristía, se habla de la fracción del pan. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos en contexto. Entonces, los primeros cristianos, siguiendo la orden de Jesús, haced esto en memoria mía, entonces celebraban la fracción del pan. Pero ¿cuándo la celebraban? El primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Ahí vamos a ver un texto que, como de pasada, comentando una anécdota, de manera natural, dice que estaban reunidos el primer día de la semana. Es como cuando usted, de manera natural, conversa con alguien y le dice, no estaba yo el domingo en la iglesia. Es algo natural. Cuando yo estaba el domingo en la iglesia, es como algo natural. Entonces, aquí vemos lo mismo. Mire lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar el día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Es como si nosotros hiciéramos hoy, estando el domingo, estando nosotros reunidos para la Santa Misa, lo mismo. Entonces, para que veamos que ya las primeras comunidades mantenían la reunión. Ahora quisiera poner otro aspecto en contexto. Póngase a pensar un momento. Si en las comunidades nuestras tuvieran que hacer una colecta para ayudar a personas necesitadas por una situación X, ¿cuál sería el mejor día? Obviamente, el día de reunión de culto, donde va la mayoría de la gente, que sigue siendo hoy día igual el domingo.
O sea, usted hace una colecta el lunes, martes, miércoles, jueves, que hay misa, por supuesto, que va a haber gente, pero no va a haber la cantidad nunca que hay un domingo o primer día de la semana. Así que el día más sensato para hacer las colectas es el día de reunión o primer día de la semana. Así que Pablo tenía que hacer una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y entonces él hace previsiones y le envía notas y cartas y envía personas para ir a colectar dinero cuando no iba él mismo. Entonces, a partir de ahí, él le recomienda a las comunidades que no hicieran la colecta cuando él llegara, sino que cada primer día de la semana o cada domingo o día del Señor, cuando se reunían para la fracción del pan, hicieran la colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no es que empiecen a hacer la colecta. Entonces, mire este aspecto también que, como de pasada, nos muestra claramente que el día de reunión de culto era, estamos hablando de una comunidad, Corinto, no estamos hablando de Jerusalén, ni siquiera de Antioquía, estamos hablando de Corinto, una comunidad distante de Jerusalén, sin embargo, mantiene la tradición, la transmisión de que el día de culto ya no es el sábado, sino el domingo. Miren, 1 Corintios 16 del 1 al 2. En cuanto a la colecta en favor de los santos, hagan también ustedes tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. 1 Corintios 16 del 1 al 2. Otro detalle interesante es de que fíjense que cuando Jesucristo se le pregunta al joven rico, le pregunta a Jesucristo, solo como un detalle, de que qué debería hacer para alcanzar la vida eterna, no le dice en ningún momento guarda el sábado. Miren lo que le dice cuando ese diálogo. Mateo 19 del 7 al 19. Cuando Jesucristo le dijo, cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿cumple la ley? Dice, y eso lo cumplió, ¿qué debo cumplir? Jesucristo le dice. Él le dijo, ¿por qué me pregunta acerca de bueno? Uno solo es bueno, mas si quiere entrar en la vida, guarda más mandamientos. ¿Cuáles? Él le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le dice nada de guardar el sábado. Solo como excurso, porque hay gente que dice que sigue fielmente lo que dice la palabra. Bueno, ahí está la palabra. Un último aspecto. Ocurrió que efectivamente infiltraron dentro de las comunidades personas que consideraban que el misterio de Cristo no era suficiente para la salvación o para agradar a Dios. Ya no solo estar unido a Jesucristo y seguir el Evangelio era suficiente para agradar a Dios, sino que había que seguir a Jesucristo y guardar la ley. A estas personas que creían de esta manera se le llamaba los judaizantes. No se conformaron con tratar de diseminar su forma de pensar entre el pueblo hebreo convertido al cristianismo, sino también se fueron a la diáspora, es decir, donde estaban los hebreos creyentes en el cristianismo y además a los paganos. Estas personas de alguna manera causaron confusión en medio del pueblo de Dios, pero la confusión que causaron nos permitió a nosotros dejar más que claro que la primera comunidad cristiana y en la nueva alianza no tenían nada que ver con el sábado. Mire lo que San Pablo habla al respecto. Estamos Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiesta, novilunio o sábado. ¿Qué les parece? Más que claro. Ya ese tema de las comidas y bebidas que abordaremos en otro momento, prohibidas por la antigua alianza, más esto de guardar fiestas. Novilunio se refiere a la luna nueva. Recordemos que el calendario hebreo era un calendario lunar. Por lo tanto, las fiestas se establecían en función de las fases de la luna. Y muchas fiestas tenían connotaciones sobre eso. Por eso se hablaba de novilunios, nuevas lunas, o luna nueva, como llamamos nosotros. Y también sobre los sábados no permitirán los cristianos que los criticaran. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Es nuestra unión con Cristo.
Ya toda la ley no fue más que un pedagogo, como dice San Pablo, como una guía, una ayuda para llegar a la plenitud que es Cristo. No se trata de que tenemos que conservar esto. Ya el misterio de Cristo es sobreabundante, más y suficiente para estar en gracia de Dios y unido con Dios. Ya la ley antigua pasó, solo estamos en la gracia de Cristo. Dice Gálatas 2 del 15 al 17. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no solo por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2, del 15 al 17. Bueno, hermanos, dicho esto, tenemos más que claro para todos nosotros de que el día del culto para los cristianos, los que seguimos el Evangelio, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, es el domingo y no el sábado. Y hemos visto un repaso muy rápido de por qué el día del Señor, Dominicus Day, es el primer día de la semana, el domingo, y le damos culto a Dios ese día. Y una vez dado esto, algunos dicen que nosotros cambiamos la antigua ley y que cambiamos el nombre de los mandamientos y le decimos que en vez de decir guardar el sábado, ahora decimos santificar la fiesta. Porque efectivamente, gracias a los apóstoles y con la autoridad que ellos tenían, nosotros ya el día de culto no es el sábado, sino el domingo, porque nosotros estamos en la nueva alianza. Y sí, hay un día de culto al Señor, pero es en función de Cristo, porque de ahora en adelante toda la escritura tiene unidad en Cristo. Todo lo vemos a la luz inconmensurable, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos pretender ver el Antiguo Testamento de manera individual sin el misterio de Cristo, porque nosotros somos nueva criatura gracias a Cristo y toda la luz de Cristo viene a iluminar toda nuestra vida, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y le da unidad a todo. Entonces por eso es pretender no darle unidad a la Escritura solamente viendo el Antiguo Testamento en sus fuentes, en su contexto aislado totalmente del misterio de Cristo, es volver al judaísmo, es de renegar de Cristo. Para el cristiano, todo tiene que ser visto a la luz de Cristo, incluso los 10 mandamientos y todas las prescripciones de la antigua alianza tienen que ser vistas a la luz de Cristo en la nueva alianza. Ha sido un verdadero privilegio, hermanos, estar con ustedes. Su hermano Roquel Cárdenas. Nos vemos próximamente en otro programa de apologética. La verdad los hará libre. Que el Señor los bendiga a todos.